Pues en esta mañana, hermanos y amigos, vamos a estar viendo, ¿verdad? Como vemos aquí el título, Antiguo o Nuevo Testamento. Me gustaría tomarme el tiempo, hermanos, en esta ocasión para ver algunas enseñanzas que nos podrán parecer quizás algo sencillo. Quizás ya sabemos, ¿verdad?, lo que vamos a ver en esta mañana, pero recordemos que puede haber entre nosotros aquellos que aún no conocen, ¿verdad? Y bueno, también aquellos que lleguen a escuchar, ¿verdad? Y ver esta predicación en algún otro lugar, pues es información también igual. Es parte de la Biblia, es parte de lo que estudiamos, es parte de lo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Así que me gustaría, pues, meditar un poco en varias enseñanzas, pues, que nos damos cuenta cómo nos guiamos, ¿verdad? Sabemos que hay un Antiguo Testamento y sabemos también que hay un Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál seguimos? En el mundo, aunque nos parece a nosotros algo muy sencillo, ¿verdad? Dirá, ay, pues hermano Humberto, claro que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero para algunos no es tan simple, para algunos no es tan claro, ¿verdad? Y es necesario, pues, recordarlo. Recuerden que el hermano Pablo, él decía, no me es molesto recordarles las mismas cosas. Pablo les predicaba constantemente las mismas cosas. Aquello que ya sabían, aquello que ya habían aprendido, Pablo lo seguía recordando. Y eso lo vemos que es sumamente importante. Lo vemos en las escuelas, muchas veces a los jovencitos, ¿verdad? Los maestros repiten las cosas seguido porque como humanos que somos, se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Esa es la realidad, se nos olvidan a todos, ¿verdad? Así que es importante, hermanos, porque imagínense ustedes, si dejáramos de predicar algunas cosas, ¿verdad? Si dijéramos, no, pues aquello ya lo sabemos y ya no lo predicamos, es precisamente en donde puede entrar un error. Es precisamente en aquellos puntos en donde dejamos de predicarlo, las cosas aún más básicas o sencillas de la enseñanza en la iglesia de Cristo. A veces por ahí es donde entra el pecado, el error, porque dejamos de recordar aquello, ¿sí? Así que ustedes notarán aquí, ¿verdad? Hay pues esos dos libreros, podemos decir, ¿verdad? De un lado es el Antiguo Testamento y están ahí todos los libros, ¿verdad? Y en realidad se dividen, ¿verdad? Por historia, ¿verdad? Por libros de la ley, los primeros 5 es el Pentateuco, ¿verdad? Aquello que escribió Moisés, etcétera, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas muy importantes, ¿verdad? La poesía y los profetas mayores y los profetas menores después, ¿verdad? Así que es este conjunto de libros o conjunto de cartas, ¿verdad? Que, bueno, pues se compone así el Antiguo Testamento, ¿sí? Por otro lado, el Nuevo Testamento, ¿verdad? También, pues, los evangelios, como sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, Hechos, que es la historia, ¿verdad? De la iglesia o el principio de la iglesia. Y es precisamente, bueno, el libro que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ya por varios meses aquí, ¿verdad? Los miércoles. Y pronto lo terminaremos, si Dios lo permite. Después, ¿verdad? Tenemos aquellas cartas que mandó el apóstol Pablo a iglesias, ¿verdad? Específicamente, bueno, ahí hay un grupo de iglesias, ¿verdad? Y después manda otras cartas, o los que están después, son 4 cartas o libros que manda a hermanos en específico, ¿verdad? Y después, bueno, pues cartas de otros, ¿verdad? Ya no de Pablo, sino otros cristianos. Y el último, pues, aquel libro de profecías también, Apocalipsis. Así que todo esto es muy importante, ¿verdad? Todo esto es bastante importante y nos ayuda todo esto a tratar de organizar toda aquella información, porque ustedes no me dejarán mentir que es mucha información que tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Y todo esto es importante. No podemos decir, ¿verdad?, que algo es más o menos importante que otro. Claro,
nos guiamos, nos regimos, ¿verdad? Seguimos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dejado ahí el Antiguo Testamento también, porque es necesario, porque es importante, y aún el Antiguo Testamento nos ayuda a entender mejor el Nuevo, ¿verdad? Es sumamente interesante, sí, también, pero importante para el entendimiento de todo el Evangelio, toda la palabra de nuestro Dios. Bueno, entre otros datos, saben ustedes, ¿verdad? En total, el Antiguo Testamento son 39 libros y fueron escritos en el idioma del hebreo, ¿sí? Y fue escrito por 32 hombres. Nos preguntaremos, ¿cómo? Si son 39 libros y 32 hombres. Bueno, pues ahorita mencionaba, ¿verdad? Simplemente los primeros 5, el Pentateuco, escrito por Moisés, ¿verdad? Y luego, bueno, pues hay es primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel, ¿verdad? Así que por eso son menos hombres que escribieron que el número de libros, porque algunos escribieron más de uno, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, muy interesante. Claro, saben que aún, por ejemplo, el libro de los Salmos se escribió mayormente por David, el rey David, ¿sí? La mayoría de los salmos están escritos por él, pero por lo menos algunas otras 7 personas también aportaron algunos salmos, ¿verdad? Inspirados, por supuesto, por nuestro Señor. Y es muy interesante todo esto, ¿verdad? Pero por simpleza, ¿verdad? No se dice que 7 u 8 personas escribieron salmos, sino, bueno, pues uno, ¿verdad? Así también en el Nuevo Testamento, pues tenemos 27 libros que se escribieron en el griego, y estos fueron por menos hombres aún, 8, ¿verdad? 8. Ahí sabemos otra vez Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después el libro de los Hechos, que es una continuación del libro de Lucas, que fue el primer o el libro anterior que estudiamos antes del libro de los Hechos. Y todo esto pues es muy interesante, nuevamente nos ayuda a organizar toda aquella información y aún a llegar quizás más fácilmente, ¿verdad? En aquello que andemos buscando en algún tiempo, ¿verdad? Saben ustedes, después del Antiguo Testamento, después de que se escribieron todos estos libros o sucedieron todas aquellas cosas, perdón, en el Antiguo Testamento hubo un tiempo de 400 años. Después de Malaquías, el Señor no habló por muchos años. Se le conoce a este periodo como los 400 años de silencio de Dios, ¿sí? Porque no había profetas, porque no se escribió. Y 400 años se dice fácil, pero es bastante tiempo. 400 años en donde no había profetas. 400 años, pues, hasta que se anunció o vino allá Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. Así que este tiempo es bastante interesante, ¿verdad? Pensar que Dios, ¿verdad? Había dejado de hablar, había dejado de comunicarse, pues algunos 350 años antes de Malaquías. Vemos en una carta ya, en uno de estos libros, en Amós, si me acompañan a ver en el capítulo 8, es algo interesante porque parece ser, según lo que leemos, ¿verdad? Que esto que vamos a leer, estos 2 versículos, el 11 y el 12, pareciese indicar que está profetizando o está hablando de aquel tiempo en que había silencio o habría silencio, ¿verdad? Amós 8, versículos 11 y 12, es un libro corto, así que sí puedo ver que a veces podíamos batallar ahí un poco para entenderlo. Son de las últimas cartas, podemos decir, en el Antiguo Testamento, aquellos, ¿verdad? Libros más cortos hacia el final.
Bueno, Amós 8, 11 y 12 nos dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, especifica aquí. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Sabemos, hermanos, que en diferentes tiempos, ¿verdad? Hubo hambrunas, en donde, ¿verdad? No había hambre, aún en todo el mundo, dice, o en toda la tierra, ¿verdad? Había, mucha hambre y hay historias que vemos en las Escrituras que aún, ¿verdad? Escuchamos o leemos que mujeres o había aquellas que aún cocinaban a sus propios hijos, ¿verdad? Algo terrible. Pero nos está especificando aquí, no va a ser de ese tipo, no va a ser de ese tipo de hambre y sed, sino más bien de la palabra de Dios. Dice el 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Sí? Así que parece ser esta una profecía que Dios está dando a Amós y nos está presentando, y claro, sabemos que en algunas ocasiones había pocos profetas, como en el tiempo de Elías, un solo profeta. ¿Sí? Había otros hombres de Dios, ¿verdad? Otros fieles, hablan las Escrituras, pero había un profeta, ¿verdad? Bueno, pues, aunque así también pudiese haber estado, indicar esos tiempos, pero pareciese más bien estar indicando en un tiempo en donde no había ni un solo profeta. Dios no habló. Dios cayó después de la carta de Malaquías, en donde habla duramente Dios en contra del pueblo, en contra de los sacerdotes que ya no hacían el trabajo que debían de hacer, el esfuerzo, la enseñanza, el sacrificio, donde decían, ay, qué fastidio hacer estas cosas en el templo de Dios para adorar y servir al Señor, así como podemos decir ahora en el Nuevo Testamento nosotros aquí. Si viniéramos con una mente, un pensar de decir, ay, oh, qué fastidio, otra vez ir a reunirnos, ¿verdad? Otra vez levantarme temprano y arreglarme y prepararme para ir a los servicios. Sería algo similar a lo que Dios estaba ahí diciendo en Malaquías a los sacerdotes, ¿verdad? Pues después de ese tiempo, entonces, fueron esos 400 años hasta que vino o se anunció, aproximadamente 400 años, ¿sí? Así se le conoce, 400 años de silencio. Hasta que vino o se anunció nuevamente, pues, Juan, ¿verdad? El nacimiento de Juan. La palabra, hermanos, estamos viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos este tiempo son varios miles de años desde la creación de nuestro Señor. La palabra, pues, ha sido revelada de distintas maneras. ¿Sí? La Biblia misma nos dice en Hebreos 1:1, si me acompañan, y vamos a leer rápidamente este versículo, Hebreos 1:1, nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos, ahí me iba a detener, ese versículo, ¿verdad? En donde está indicando, pues, que Dios, pues, es lo que está diciendo, nos ha hablado, Dios ha dado su palabra de muchas maneras y en muchos tiempos. Otra vez por profetas, a través de los patriarcas, a través de Moisés, a través de Cristo, a través de los apóstoles, ¿sí? De muchas maneras y en muchos tiempos.
Podemos aún pensar, como nos dice las Escrituras, podemos más bien leer en la Biblia, que también Dios daba su palabra a través de sueños, a través de visiones, a través del lenguaje literal, al igual que lenguaje figurativo, ¿sí? A través de salmos, como mencionaba ahorita, ¿verdad? Los salmos de David y esos aproximadamente otros 7. Poesía, proverbios, etcétera. Así que nos damos cuenta, en realidad, si leemos las Escrituras y ponemos atención en eso, Dios da su palabra, o dio su palabra más bien. Dios entregó todo aquello en diferentes tiempos, de diferentes maneras, y todo esto es muy interesante, por supuesto. Dice ahí allá en Isaías y en otros lugares en el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios era así, un poquito aquí y un poquito allá, ¿sí? Un poco aquí y un poco allá. Así recibiríamos la palabra de Dios. Así la recibirían, así la recibimos y así la tenemos. Toda la información, ¿verdad? Que de Dios aquí está, sus mandamientos. ¿Sí? Por eso siempre es necesario estar viendo las Escrituras acá en un versículo y acá habla un poco más de eso mismo en otro libro, ¿sí? Y lo tomamos de aquí y de allá. ¿No es cierto que eso es lo que hacemos siempre? Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo y el mundo entero nos esforcemos por realmente ver aquello, aquí y allá y en toda la palabra de Dios. No la podemos dejar fuera, ¿verdad? Nada de las Escrituras. Nuevamente, entendemos, el mismo Antiguo Testamento nos indicaba a un Nuevo Testamento, el cual seguiríamos y nos seguimos por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también aún estudiamos el Antiguo, porque nos ayuda a entender mejor. Y han quedado ejemplos, dice las Escrituras, para usted y para mí, ¿verdad? Ejemplos de cosas que no debemos de hacer, ejemplos del celo de Dios, ejemplos de la transgresión del pueblo, del pecado, del alejarse de Dios y cómo es necesario regresar a Dios siempre, ¿verdad? No alejarnos de nuestro Señor. El Antiguo Testamento está dividido en 2 eras, ¿sí? También, o tiempos, o dispensaciones también se les llama, ¿sí? Esto es el Antiguo Testamento. La era patriarcal, en donde vemos, ¿verdad? Desde el principio que sabemos que Dios mandaba su palabra a través de los patriarcas, precisamente. ¿Sí? En Hechos 7:8, bueno, ahí se menciona, ¿verdad? Algunos de los patriarcas, si me acompañan, por favor, Hechos en el capítulo 7 y versículo 8. Nos habla de Abraham y sus hijos, ¿verdad? Nos dice Hechos 7:8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Esto es Abraham. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Sí? ¿Era Abraham un patriarca? Sí, también. Y Isaac también. Y Jacob también. Pero aquí, ¿verdad? Habla de los 12 porque sabemos que después de ahí surgió el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya ahí las 12 tribus que componían más bien el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que desde el principio, ¿verdad? Hasta estos tiempos, bueno, pues Dios sí revelaba, ¿verdad? Revelaba su palabra a través de los patriarcas. Y ellos pues entregaban aquel mensaje de Dios a las familias, ¿verdad? Ese era un tiempo, esa era una era
que sabemos que existió, o así se separa, o se hace esa distinción muy clara en las Escrituras, ¿sí? La era patriarcal. Después, cuando vino Moisés, en aquel tiempo en que, bueno, aquellos 12 patriarcas tuvieron sus familias, creció el pueblo de Dios y fueron a vivir a Egipto, recordarán. Pero ahí, bueno, cambiaron las cosas. Al principio estaba muy bien, eran bienvenidos y después, pues los pusieron de esclavos. Y oró el pueblo de Dios, y oró el pueblo de Dios, y oró el pueblo de Dios, hasta que el Señor les contestó sus oraciones y mandó a aquel libertador, Moisés, ¿verdad? Pues esta es la otra época que encontramos en el Antiguo Testamento. La era, ¿sí? O la dispensación mosaica, así se le llama, de Moisés. Porque Dios entregó la ley, la palabra, su mensaje a través de Moisés. ¿Sí? Así que está la era o la dispensación patriarcal y después la mosaica, ¿verdad? Hablando a través de Moisés, por supuesto. Y esto, pues me gustaría que leyéramos allá en el Antiguo Testamento el quinto libro de las Escrituras, Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 15. Nos dice así. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Estas son palabras de Jehová Dios, ¿verdad? Diciéndole a Moisés para entregarlo al pueblo, diciendo que así como a Moisés, porque Dios lo había escogido a Moisés nuevamente, sabemos que Moisés subió allá al monte, a la montaña en donde Dios le hablaba y Dios le entregaba la palabra y le entregó los 10 mandamientos y toda la ley, ¿verdad? Así que eso fue a través de él. Pues aquí Dios está diciendo, así como yo te escogí a ti, escogeré entre ellos un profeta, ¿verdad? Y a él escucharán. Así que ahí nos está indicando aún, fíjense, es allá en Deuteronomio, el quinto libro. ¿Sí? Nos está indicando que vendría algo más adelante, que es por supuesto el Nuevo Testamento. Y es por supuesto, está hablando ahí de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como el pueblo escuchó a Moisés, como el pueblo tenía, bueno, en la mayoría del tiempo tenían todo el respeto por Moisés, porque sí hubo tiempos en que algunos se rebelaron en contra de Moisés, ¿verdad? Hemos visto aquellas historias en otras ocasiones. Pero así pues, como a Moisés lo tenían por aquel profeta que recibía el mensaje de Dios, entonces así tendrían y obedecerían aquel otro que vendría más adelante, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Nos está indicando, ahí vemos, ¿verdad? Ahí mismo vemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay muchos versículos más, hermanos. Realmente hay tantos versículos y tantas enseñanzas que podemos ver sobre esto que no alcanzaríamos, ¿verdad? No nos alcanza el tiempo en esta ocasión. Vamos a estar viendo solamente una parte, ¿verdad? Y viendo, tratando de llegar a un punto, ¿verdad? Tratando de llegar a un punto muy importante. Así pues, el Nuevo Testamento ahora pues es la era cristiana, ¿verdad? Por Cristo. Me gustaría pues que leyéramos ahí en Marcos 9:7. Marcos 9:7 nos dice las Escrituras así. Entonces vino una nube que les hizo sombra.
Esta es en la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Cuando estaba allá en aquella montaña también. Y aún estaba Pedro ahí con el Señor y Jacobo. Y Juan también. Dice nuevamente el 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces fíjense ustedes, perfectamente podemos conectar estos dos últimos versículos que leímos. En Deuteronomio 18:15 que leímos hace un momento, está Dios diciendo a Moisés que diga al pueblo, ¿verdad? Que va a llegar uno, que Dios va a poner a uno que a él deberían de escuchar, a él deberían de oír. Pues aquí ahora en Marcos 9:7, ahora escuchamos, pues nos dice de esa transfiguración y de esa voz que se escuchó desde aquella nube, desde los cielos. Por supuesto, Dios hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Él es el que les guía, él es el que les salva. En aquel tiempo Moisés guiaba al pueblo a través de la palabra de Dios. Ahora Jesús, que es el verbo, que es la palabra viva del Señor, ¿verdad? Así que ese es aquel que se profetizó que vendría. No debe haber duda alguna. Y ahí vemos pues esa transición, ese cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, la nueva ley por la cual ahora escuchamos a Jesús. Y vemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor dijo, oíste que fue dicho. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Oíste que fue dicho en la ley, o simplemente oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, que eran mandamientos del Antiguo Testamento. Pero dice Jesús, ahora os digo, si alguien os golpea en la mejilla, pon la otra. ¿Verdad? ¿Sí? Ahí vemos un cambio. Oíste que fue dicho, aquel que cometiere fornicación habrá pecado. Pues yo os digo que si alguno mirare a una mujer para codiciarla, para desearla, ya no simplemente o hasta el punto de fornicar, sino mirándola para desearla, ya has adulterado en tu corazón. Vemos ahí la transición, vemos ahí el cambio que aún nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, nos comienza a enseñar poco a poco a los discípulos. Les enseñó hasta cierto punto, poco a poco. Y aún el Señor, antes de partir al cielo, antes de ir a ascender al cielo, dijo, tengo muchas cosas más que enseñarles, pero por ahorita no pueden, ¿verdad? No lo pueden recibir. Pero el Espíritu Santo vendrá. Él les va a recordar todo lo que les enseñé y les va a enseñar toda la verdad, toda la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está el Nuevo Testamento, entregado a través de Jesús y a través del Espíritu Santo a los apóstoles y al mundo entero. ¿Verdad? Bueno, pues el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento más bien, perdón, el Nuevo Testamento de la fe revelada, ¿sí? Otra vez, aquello que estaba profetizado hacia el Nuevo Testamento, esa era algo tan maravilloso. Nos dice las Escrituras que esta palabra de Dios, este plan de Dios, es tan maravilloso, aún los ángeles, dice, aún los ángeles desean ver aquellas cosas. ¿Sí? Aún los ángeles de Dios allá en los cielos desean ver lo que está sucediendo aquí a través de la palabra de Dios. ¿Qué son aquellas cosas que están sucediendo? Bueno, que se cumplió aquello que se dijo en el Antiguo Testamento, que en verdad vino aquel Mesías,
que en verdad nuestro Señor Jesús murió por el mundo entero y resucitó y ascendió al cielo, y después de esto su iglesia fue establecida, y que el Señor entrega el perdón de pecados a aquellos arrepentidos, ¿sí? Y que el Señor nos da la esperanza de la vida eterna, y que nos limpia del pecado completamente, no como en el Antiguo Testamento, solamente temporalmente, por un año. No, sino que la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados una vez y para siempre, perdona y olvida. ¿Sí? Todo esto es una gran maravilla. Todo esto es una gracia de Dios, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. El gran amor de Dios que no tiene medidas, no tiene profundidad ni altura, porque es muy grande y nadie lo puede medir. Su anchura, su longitud, tan grande el amor de Dios, que aún desean los ángeles ver aquello, ¿verdad? Todo esto que el Señor nos ha entregado. Bueno, pues nos dice Gálatas 3:23, como tengo en la pantalla. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí? Entonces, otra vez, todo aquello que se profetizó, ¿verdad? Vino a cumplirse. Estaban, sí, pues, solamente en aquella ley antes, en aquella ley de obras de obediencia o de adoración o servicio, pero ahora se entregó la fe en nuestro Señor Jesús. La fe que tenemos en Él, en que en Él somos salvados y Él es nuestro Salvador. ¿Sí? Y esto es algo maravilloso, pero entendemos otra cosa más. Que así como nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador hoy en día, mientras estamos en vida, después nuestro Señor Jesús será nuestro juez. Él nos va a juzgar. ¿Sí? Y no lo podemos olvidar de igual manera, porque grande es el amor de Dios, ¿sí? Pero también la severidad de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Y para recibir aquel perdón tenemos que ser justos como Él, ¿verdad? Y Dios es justo y no va a dar una salvación a aquel que no la merece, a aquel que no hace su voluntad. Eso lo vemos en las Escrituras. Por eso tratamos de esforzarnos diariamente, en cada ocasión, para servir a Dios. Y estar presente siempre para servir al Señor y adorarle y agradarle siempre. Porque es esa fe que nos ha entregado, ¿verdad? Algo maravilloso. Aún el Antiguo Testamento, otro punto muy importante, aún el Antiguo Testamento tenía ordenanzas o un orden de culto. ¿Sí? Me gustaría que leyéramos rápidamente allá en Hebreos, en el capítulo 9. Recordemos aquello que Dios había dado en el Antiguo Testamento para adorarle a Él. Parte de lo que entregó a Moisés, como hemos estado hablando en esta ocasión. ¿Sí? Hebreos 9, del 1 al 8, nos habla de aquello que hacía el pueblo de Dios para adorar al Señor. Nos dice así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Bueno, me gustaría detenerme aquí tantito. Ahorita seguimos más la lectura. Fíjense donde dice ahí, a mí me llama la atención en donde dice, aún el primer pacto. ¿Sí? Aún, como diciendo, mira, aquel que no era tan importante, porque sabemos, bueno, ambos eran importantes, ¿verdad?
Pero este nos salva, este nos hace perfectos. Pero aún aquel tenía ordenanzas de culto. Y nos está refiriendo, haciendo una comparación, diciendo, si aquel tenía, pues más importante este aún. ¿Sí? Este también tiene el Nuevo Testamento, tiene ordenanzas de culto. ¿Sí? No es que aquel no haya sido importante. No, tuvo su tiempo y tuvo su propósito, su importancia. Pero ahora es la sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos limpia completamente y nos hace perfectos según la palabra de Dios, ¿verdad? Así que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y nos explica sobre aquello, dice el 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santísimo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muy interesante esto, ¿verdad? Y sabemos la manera en que se hacía aquel culto en el templo, es lo que está diciendo. El lugar santo, ahí el primer lugar, el primer cuarto, y más adelante allá el lugar santísimo. Más importante, un lugar muy santo, por eso se le llamaba así, santísimo. Allí estaba la presencia de Dios. Y era algo tan santo que si entraba alguien ahí con pecado, moría. Porque no podemos estar en la presencia de Dios si tenemos pecado. Y eso es lo mismo hoy. No podemos ir al cielo, no podemos ir ante Dios y tener una salvación si hay pecado en nosotros. Es la misma idea, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos, purificarnos en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y bautícense cada uno para el perdón de pecados. Esa es la manera, ese es el amor, la oportunidad, la bendición que Dios nos da. De poder ser limpios para poder estar en la presencia de su Padre, en la presencia de Dios, sin pecado. Ese es el propósito de todo lo que hacemos. Agradar a Dios, no pecar, cumplir con sus mandamientos para poder llegar allá. Eso existía en el Antiguo Testamento aún, porque nos está hablando de eso. Pero era más difícil, podemos decir. Y no era un perdón completo. Ahora nuestro Señor Jesús sí. ¿Sí? Y muy interesante, fíjense el último versículo que leíamos, el 8. Sí, mientras había un lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote, no todos los sacerdotes podían entrar allá. Al segundo lugar, solamente el sumo sacerdote, aquel que Dios había escogido para que entrara ahí. Otra vez leamos el 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Sí? O sea, ahora sí, ya se reveló.
Es parte de aquello grandioso, ¿verdad?, que los ángeles desean ver. Es parte de esta nueva ley. Es parte del amor de Dios, de su plan. Porque aquello era solamente algo terrenal en el templo. Era algo como simbólico, la presencia de Dios ahí. Aunque sí veíamos también ahí una nube de Dios, ¿verdad? Y Dios se manifestaba ahí. Pero no completamente. Porque ahora sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, fue ahora, ¿verdad?, hecho sumo sacerdote, y Él verdaderamente entró allá en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, no en el lugar ahí del templo, en un lugar terrenal. ¿Era importante antes? Claro que sí. Y ese tenía su tiempo y su propósito. Pero ahora Jesús está allá como sumo sacerdote, pidiendo por el perdón de pecados nuestros, ¿verdad? Porque es lo que hacía el sumo sacerdote. Por eso nos dice las Escrituras que Él es nuestro abogado, ¿no es cierto? Está abogando por nosotros. Y es lo que hacía, podemos decir, el sumo sacerdote, ¿verdad? Con aquella sangre, aquel sacrificio, pedía perdón por sus pecados y por los del pueblo. Pero nuestro Señor Jesús allá está. Así que a eso que se hacía en el Antiguo Testamento estaba indicando que verdaderamente todavía no. El Espíritu Santo daba a entender eso. No es algo completamente directo en el Antiguo Testamento. Ahora sí. Y eso es una gran bendición, hermanos y amigos, que no podemos ignorar. ¿Sí? Y esto deben de ser cosas que ya sabemos. Cosas básicas que a veces no son tan básicas, ¿verdad? Porque es una gran bendición y es algo tan importante y debemos siempre recordarlo. También recordar que aún venimos nosotros a ser, cuando nos entregamos al Señor, cuando venimos a las aguas del bautismo, venimos a ser sacerdotes de Dios. Porque aquellos sacerdotes eran los que estaban autorizados para hacer los sacrificios, aquello a ofrecer a Dios de diferentes maneras que Dios mandaba. Igualmente nosotros ahora venimos a ser sacerdotes del Señor. ¿Sí? Así que había un orden de culto, también hoy en día hay un orden de culto, ¿verdad? Y sabemos lo que hacemos para adorar a Dios. Dios enseña en el Nuevo Testamento. Ahora su iglesia es lo que vemos que hacían también. Oraban, porque dice que perseveraban juntos en las oraciones, ¿sí?, en las enseñanzas de los apóstoles, que era la enseñanza de Dios, lo que recibieron por el Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesús. Participaban de la cena del Señor, la ofrenda y los cantos, por supuesto. Esas son las 5 cosas que vemos a la iglesia hacer para adorar a Dios. ¿Y quién puede cambiar aquello? ¿Quién le puede agregar o quitar? ¿Podían agregar o quitar en el Antiguo Testamento? No. Y cuando sucedió, Nadab y Abiud, ¿qué pasó? Ofrecieron a Dios algo extraño, que quiere decir algo que Dios no había pedido, algo diferente. Y ahí en ese momento Dios los fulminó, murieron instantáneamente, porque ofrecieron algo que Dios no había pedido. Es un ejemplo para nosotros. Dios no acepta algo que Él no pide, ¿sí? Dios ha establecido obras para que sus hijos anden en ellas. No obras propias, sino las que Él ha preparado. ¿Sí? Y eso hacemos hoy en día. Y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga, en ese culto que Él nos enseña. Otro punto importante, ¿verdad?, interesante del Antiguo y el Nuevo, es que pues el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a leer, ya estamos ahí en Hebreos, vamos a estar leyendo varios versículos más de Hebreos aquí en esta carta. En el capítulo 10 ahora, por favor, si me acompañan, vamos a leer del 1 al 4 y después el versículo 10. Del 1 al 4 nos dice así: porque la ley teniendo la sombra, la ley refiriéndose al Antiguo Testamento, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada día, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Sí? Muy interesante esto, es lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Una sombra. Aquello, ¿verdad?, que se hacía en el Antiguo Testamento era como una sombra, y podemos hoy en día ver simplemente cuando estamos bajo el sol y nos da aquella sombra y nuestra sombra se refleja en el piso, en el suelo, y se ve nuestra figura, ¿verdad? Simplemente, pero no se ven los detalles. Se ve una figura de Humberto, ahí en la sombra que da, ¿verdad? Así algo redondito. Una sombra redondita. Pero no se ven los detalles, ¿verdad? No se ven los ojos, ni detalles de mí. Era una sombra solamente. ¿Sí? Pero ahora en el Nuevo Testamento me veo tal como soy. O se ven las cosas tal como son. ¿Sí? Y nos habla ya en 1 Corintios 13 sobre aquellas cosas, ¿verdad? Que aquello pasaría, las profecías y las lenguas y todos esos dones milagrosos. Entonces ya entenderíamos bien las cosas tal y como son. ¿Sí? Ahí nos explica eso muy claramente. ¿Sí? Bueno, pues así pues el Antiguo Testamento era una sombra y no era perfecto. Otra vez nos dice aquí, ¿verdad? Que si hubiese sido perfecto en el Antiguo Testamento, entonces los sacrificios que hacían de animales, entonces se hubieran dejado de hacer. Porque por un sacrificio, entonces se perdonarían completamente los pecados. Pero no era así. Ahí nos está explicando, sino que se tenían que hacer continuamente aquellos sacrificios de animales a Dios. ¿Sí? Esa es una sombra de lo que habría de venir. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sí limpia. ¿Sí? En el Nuevo Testamento también nos dice las Escrituras que tenemos mejores promesas. En el Nuevo había promesas, sí, por supuesto, había promesas. Pero las promesas que da ahora son mejores. Vamos a leer ahora en el capítulo 8, si me acompañan por favor, en el capítulo 8, versículos 6 al 8. Disculpen, iba a leer también el 10. Discúlpenme, vamos a leerlo ahí rápidamente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Verdad? Así que a diferencia de la sangre de los animales, que era continuamente, aquí nos está especificando. Si tenemos que explicarle o enseñarle a alguien, aquí es Hebreos 10:10. ¿Verdad? Una vez y para siempre. Muy bien, pues vayamos ahora sí, por favor. Capítulo 8, versículos 6 al 8. Nos dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, ¿de qué?
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Sí? Claramente ahí, ¿verdad? Nos está diciendo, sí, existía aquello y tenía promesas, por supuesto, y era algo bueno para ese tiempo. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo es aquel mediador para darnos algo mejor. ¿Sí? Si aquello era bueno, esto es mejor. Mejores promesas y mejor pacto. ¿Cómo lo vamos a descuidar, hermanos? Nos dice las Escrituras. ¿Cómo podemos descuidar algo tan valioso? Esa salvación. Si esto es tan grande y es una oportunidad tan buena, ¿cómo la podremos descuidar? Imagínense ustedes, por ejemplo, que ustedes tienen gran deseo de encontrar cierto trabajo, pero ustedes saben que no tienen la capacidad de trabajar en aquello, ¿verdad? Porque no tenemos la experiencia o el conocimiento para aquella posición. Pero una persona, ¿verdad? Ahí nos dice, mira, te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar la oportunidad de que tengas esa posición. ¿Cómo estaríamos? ¿No estaríamos contentos? Que gracias por darnos aquella gran oportunidad, ¿verdad? Voy a hacer mi mayor esfuerzo por cumplir con mis deberes en esa posición. ¿Sí? Bueno, podemos ver algo similar. Es algo que deseamos, la salvación, ¿verdad? El amor de Dios, el perdón, la misericordia, que sabemos que no podríamos recibirlo. Pero Jesús dio su vida y nos ofrece aquello. Y nos da una salvación tan grande, tan importante. Y ahora nos dice, ¿cómo la podemos descuidar? ¿Cómo podremos descuidar esa salvación? No podemos, no debemos, ¿verdad? Sí, muchos la descuidan, lamentablemente, ¿verdad? Pero no debemos, porque es algo lo más importante de nuestra vida, podemos decir, ¿verdad? Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida, y sus mandamientos, su palabra, para poder alcanzar aquella salvación y enseñar a otros y animar a nuestros hijos, nietos, amigos, vecinos, en fin, todo el mundo, para venir también a tener esa posición o esa oportunidad que Dios nos da. ¿Sí? El versículo 13 nos dice, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Simplemente al llamarle, así en las Escrituras, al llamarle algo nuevo, viene algo nuevo, quiere decir que lo anterior es algo viejo. Y dice ahí las Escrituras, nos explica lo que se da por viejo es que está envejeciendo y lo que envejece termina, ¿verdad? Y llega lo nuevo, el Nuevo Testamento, aquello mejor, mejores promesas. Gracias a Dios por eso. Ya no podemos, pues, justificarnos por el Antiguo Testamento. Al saber estas cosas, hermanos, al saber que a través de este sacrificio de Jesús, de su sangre, de esta oportunidad, ¿verdad?, tan grandiosa, que nos da la sangre derramada de Cristo, su muerte, su resurrección, su sacrificio por nosotros. ¿Cómo podemos decir, no confiamos en eso? Pienso que no es suficiente. ¿Cómo decimos eso? Cuando nos queremos ir aún al Antiguo Testamento.
cuando queremos regresar a aquello que no era perfecto, aquello que no salva, estamos haciendo a un lado a Jesús, porque confiamos más en el Antiguo Testamento que en lo Nuevo, ¿verdad? Gálatas 2:16 es uno de los versículos que nos enseñan tales cosas. A no confiar ya en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí simplemente con esas palabras nos está diciendo Dios mismo, porque esto es palabra de Dios, nos está diciendo que ya no podemos ser perdonados o justificados por la antigua ley. Está muy claro, no se necesita explicación, pero en realidad a veces necesitamos que se nos abran los ojos, ¿verdad? En el mundo hay muchos que aún confían en el Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento los fuese a salvar. Pues no es así. Sigue diciendo, sino que por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Sí? Tan claro. Obras de la ley. Música no es el Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo. Los diezmos no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo. Sacrificios de animales no es del Nuevo, es del Antiguo. Y así muchas otras cosas, ¿verdad? Ya no podemos confiar ni hacer aquellas obras, sino en lo que Cristo nos manda hoy. Eso es lo que nos da la salvación. Mejores promesas, mejor pacto. ¿Sí? Ahora Dios quiere que seamos perfectos. Allá en el Antiguo Testamento, otra vez, no nos hacía perfectos. No nos perdonaba completamente. Éramos imperfectos, o eran, porque no vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Pero nos habla en 2 de Timoteo, si me acompañan, por favor. En el capítulo 3 y versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 nos dice de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, no puse 17 ahí, perdón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. Por eso nos da ahora algo perfecto, mejores promesas, mejor pacto, para ser perfectos ante Dios. Y perfectos quiere decir sin pecado, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, se atoran ahí en esa palabra. No, nadie es perfecto. Pues sí, en Jesús somos perfectos, somos perdonados, ¿verdad? Somos limpios de pecado si nos arrepentimos y pedimos perdón. Después de ser bautizados, por supuesto. ¿Sí? Y vamos en esa perfección. Y si caemos, dejamos de ser perfectos. Pero si nos arrepentimos, somos perdonados y volvemos a la perfección. Volvemos a ser limpios. Y ahí alguno dirá, no, pues la perfección también quiere decir madurez. Por supuesto que sí. Necesitamos esa madurez para hacer completamente o mejor las cosas de Dios, ¿verdad? Pero esto es.
Esto es lo que el Señor nos ofrece, el ser perfectos. Y gracias a Dios nos esforzamos día con día para tener esa perfección. Siempre, no un tiempo. Y ya estar contentos porque estuvimos algunos años, algunos meses, algunos días trabajando, siendo fieles a Dios, esforzándonos. No, siempre. El que persevere hasta el fin, al fin de nuestra vida, entonces será salvo. ¿No? Hermanos y amigos, pues solamente a través de Cristo, como nos damos cuenta, solamente a través de Cristo y su santa palabra en el Nuevo Testamento podemos ser salvos. Las Escrituras nos indican, nos enseñan estos completamente, al 100%, solamente a través de Jesús y su palabra en el Nuevo Testamento podemos tener esa salvación. Y nos dice lo contrario del antiguo. Ya no. Ya se cumplió, ya pasó. Ahora estamos en esto nuevo y mejor. ¿Cómo podremos regresar a aquello? ¿Cómo querríamos regresar a aquello? De ninguna manera. Así que la sombra del arca de Noé, y con esto terminamos en esta ocasión, la sombra del arca de Noé ahora nos ayuda a entender la salvación. Si me acompañan a 1 de Pedro en el capítulo 3, versículo 20 al 22. Recordemos esta sombra, y eso es lo que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? Que la antigua ley era una sombra de lo que habría de venir. La sombra de Humberto, pero no con detalles, solamente aquella figura. Igual, el arca de Noé, flotando allá en las aguas para salvar a algunos, era una sombra, una figura de lo real que vendría después y ahora está aquí, que es el bautismo, tan importante, y que muchos en el mundo lo hacen menos y no lo toman en cuenta aún. ¿Sí? En una ocasión, hace algunos años, cuando estábamos predicando en Edimburgo, estuvimos meses, ¿verdad? Algún tiempo estudiando con una persona. Y después de varios meses y hablando constantemente de las cosas de Dios y aún del bautismo, porque es sumamente importante, yo le preguntaba a esa persona, y dime, ¿qué te habían enseñado allá donde ibas tú? Porque él decía, ¿verdad? Que tenía años yendo a otro lugar. Y le decía, ¿qué te enseñaban allá del bautismo? ¿Qué te decían sobre el bautismo? Y voltea y me dice, nunca me habían enseñado del bautismo. Por años. ¿Cómo es posible, verdad? Y eso es en realidad cómo el mundo no entiende la palabra de Dios. Que ni siquiera lo toman en cuenta, que ni siquiera enseñan del bautismo. Bueno, pues sabemos que la verdad está en la iglesia del Señor, ¿verdad? Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 22, y dice, los que en otro tiempo descendieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Así que esto a través del agua, allá en el diluvio, el agua mató a aquellos que no obedecieron, murieron ahogados, ¿verdad? Y aquellos que obedecieron y subieron al medio que Dios les había dado, Dios les proporcionó una arca. Mandó a Noé que la construyera, para que fueran salvos los que quisieran, los que creyeran a Dios de que iba a llover e iba a venir un diluvio.
pero en la ignorancia murieron. Solamente 8 personas fueron salvas. Noé, su esposa, 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? Fueron salvos. Ahora, en el bautismo, es lo verdadero, no es una sombra, como el arca de Noé. Es lo verdadero. El bautismo ahora nos salva, como lo acabamos de leer. El bautismo salva. El bautismo que Dios manda, el bautismo verdadero, no de diferente manera, no agregados a otro cuerpo, sino agregados a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a la iglesia verdadera. Ese bautismo salva. ¿Sí? Pero los que no obedecen, esa misma agua, podemos decir, la que no aprovecharon, los matará. ¿Sí? Así que, amigos, les invitamos que no dejen de pasar el tiempo, si entre nosotros, ¿verdad? Hay aquellos que aún no vienen al Señor, para aprovechar esa agua que el Señor nos ofrece en las aguas del bautismo, ¿verdad? Le invitamos a que venga arrepentido, para que se bautice, sus pecados sean borrados y tenga así pues la esperanza de la vida eterna, porque es algo maravilloso, una gran oportunidad, grandes promesas de salvación que el Señor nos da. Gracias a Dios por su palabra y gracias a ustedes por su atención. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá